No debí entrar esa noche al Panteón de Dolores, y lo supe en el momento exacto en que escuché algo caminar sobre la tierra húmeda, detrás de mí, aunque estaba completamente solo, porque un segundo antes todavía escuchaba el ruido lejano de los coches sobre Avenida Constituyentes, el eco distante de la ciudad viva. Pero en cuanto crucé esa reja oxidada, todo cambió. El aire se volvió más frío, más pesado, como si estuviera respirando algo viejo, algo atrapado durante años. Y entonces lo escuché. No eran pasos normales, no eran rápidos ni torpes, eran lentos, arrastrados, con un ritmo que no coincidía con ningún movimiento humano. Y cuando me detuve para confirmar si realmente lo había escuchado, ese sonido también se detuvo, como si algo hubiera reaccionado a mi movimiento, como si supiera exactamente en qué momento estaba prestando atención. Y fue en ese instante cuando sentí esa presión en la espalda, esa sensación tan clara de que no estaba solo, de que había algo justo detrás de mí observándome sin hacer ruido, esperando. Y aunque todo mi cuerpo me gritaba que no volteara, que siguiera caminando, que saliera de ahí, hice lo peor que podía hacer. Giré lentamente la cabeza y no vi nada, pero el sonido volvió a empezar, esta vez más cerca. Había entrado por curiosidad, por esa idea absurda de que los lugares abandonados en la Ciudad de México siempre esconden algo interesante, algo que vale la pena documentar. Y ese día había decidido explorar una zona del panteón que casi nadie visita, cerca de donde dicen que están las tumbas olvidadas, más allá de las áreas principales donde la gente todavía deja flores, donde todavía hay movimiento. Me había metido por un camino lateral cubierto de hojas secas, donde la luz apenas entraba entre los árboles altos. Y desde el inicio, algo se sentía raro. No era solo el silencio, era la forma en la que los sonidos parecían apagarse, como si no se propagaran igual, como si el espacio absorbiera todo. Incluso mi propia respiración se escuchaba más fuerte de lo normal. Y el olor, ese olor a tierra húmeda mezclada con algo más, algo que no supe identificar al principio, pero que poco a poco se volvió más claro. Era un olor viejo, como de encierro, como de cosas que llevan demasiado tiempo bajo tierra. Y fue justo cuando iba pensando en eso que escuché ese primer arrastre, justo detrás de mí. Y desde ese momento, supe que no debía haber entrado solo. Pero lo peor es que ya no estaba seguro de encontrar la salida tan fácilmente como había entrado. Intenté avanzar ignorando el sonido, convenciéndome de que podía ser cualquier cosa. Un animal, alguien más caminando entre las tumbas, incluso el viento moviendo algo suelto. Pero esa explicación dejó de tener sentido cuando el patrón se repitió exactamente igual. Yo avanzaba, y ese sonido avanzaba conmigo. Yo me detenía, y ese sonido se detenía, siempre manteniendo la misma distancia, como si no intentara alcanzarme, pero tampoco alejarse, como si simplemente me estuviera siguiendo, midiendo cada uno de mis movimientos. Y fue en ese punto cuando noté algo más, algo que no había visto al entrar. Varias tumbas abiertas, no completamente, pero sí alteradas, como si alguien hubiera removido la tierra recientemente. Y eso no era lo peor. Lo peor eran los pequeños restos dispersos alrededor, fragmentos que no quise identificar pero que no parecían piedra ni basura. Y mientras intentaba no mirarlos demasiado, escuché un golpe seco a unos metros, no detrás, ahora a un lado, como si eso que me seguía hubiera cambiado de posición sin hacer ruido de desplazamiento. Y en ese momento sentí algo frío recorrerme la pierna, un roce leve, rápido, completamente real, que me hizo reaccionar de inmediato, girando el cuerpo con el corazón acelerado. Pero otra vez no había nada visible, solo ese silencio pesado y ese sonido que volvió a empezar, esta vez mucho más cerca. No corrí, aunque todo en mi cuerpo me lo pedía, porque hay un momento en el que el miedo deja de empujarte a huir y empieza a obligarte a entender qué está pasando. Y ese fue exactamente el punto en el que estaba cuando ese sonido volvió a escucharse, más claro, más definido, ya no como un simple arrastre lejano, sino como algo que estaba moviéndose con intención, con dirección, siguiéndome a través de ese tramo oscuro del panteón, donde las tumbas ya no estaban alineadas ni cuidadas, sino torcidas, abiertas, algunas incluso hundidas,
como si la tierra hubiera cedido con el tiempo, o como si alguien la hubiera removido recientemente, y el aire se volvió más frío, no un frío normal, sino uno que se sentía húmedo, pegado a la piel, como cuando entras a un lugar cerrado que ha estado sellado por años, y ese olor regresó, más fuerte, más penetrante, mezclado con algo que me revolvió el estómago, algo que no era solo tierra ni hojas húmedas, algo más denso, más pesado. Y mientras avanzaba intentando mantener la respiración controlada, lo escuché otra vez, ese mismo patrón, ese mismo ritmo. Yo daba un paso, y ese sonido también, pero no exactamente al mismo tiempo. Había un pequeño desfase, como si eso estuviera reaccionando a mis movimientos con unos segundos de diferencia, como si estuviera aprendiendo mi ritmo. Y fue en ese instante cuando entendí que no era el viento, no era un animal, no era algo aleatorio, era algo que me estaba siguiendo de forma consciente. Intenté ubicar exactamente de dónde venía, girando la linterna lentamente sin hacer movimientos bruscos, iluminando entre las lápidas inclinadas, los árboles retorcidos, las cruces oxidadas que apenas se sostenían. Y fue ahí donde noté algo que no había visto antes, huellas en la tierra. No eran claras, no eran como las de una persona caminando normalmente. Eran irregulares, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado, o como si el cuerpo no se hubiera movido de forma natural. Y esas marcas no estaban ahí cuando pasé por ese punto segundos antes. Lo sabía porque había mirado al suelo, tratando de no tropezar, y aún así ahora estaban ahí, justo a un lado de donde yo estaba, como si algo hubiera pasado por ese lugar sin que lo viera. Y eso fue lo que me hizo detenerme por completo, porque ya no se trataba solo de escuchar algo. Había evidencia de que algo se estaba moviendo conmigo, algo que no podía ver, y en ese momento el silencio se volvió absoluto. No se escuchaba ni el viento, ni insectos, ni nada de la ciudad a lo lejos. Solo mi respiración y ese vacío incómodo que se siente cuando algo está a punto de pasar. Y fue entonces cuando lo escuché, pero ya no detrás, no a un lado. Esta vez fue justo frente a mí, un arrastre lento sobre la tierra, seguido de un leve golpe seco, como si algo hubiera cambiado de posición en el suelo, y la luz de mi linterna tembló apenas lo suficiente para revelar por un segundo algo que no debía estar ahí. Una forma baja, irregular, demasiado cerca, que desapareció en cuanto intenté enfocar mejor. Di un paso atrás por instinto, pero el espacio no era abierto como antes, porque sin darme cuenta había avanzado hacia una zona más cerrada del panteón, donde los árboles eran más densos y las tumbas estaban más juntas, formando pequeños pasillos entre ellas, y eso hizo que la sensación de encierro aumentara de golpe, como si ya no pudiera moverme libremente, como si cualquier dirección que tomara me obligara a pasar por un espacio reducido. Y en ese momento escuché algo más. No un arrastre, no un golpe. Una respiración, lenta, profunda, demasiado cerca, tanto que sentí el aire frío rozar mi cuello, y reaccioné de inmediato, girando el cuerpo con la linterna, pero otra vez no había nada visible, solo sombras deformadas por la luz. Y fue ahí cuando escuché una voz, no clara, no completa, apenas un murmullo bajo, como si alguien intentara hablar desde muy cerca pero sin articular palabras, y ese fue el punto donde el miedo dejó de ser algo que podía controlar, porque ya no era solo una presencia, era algo que estaba interactuando, algo que estaba lo suficientemente cerca como para respirar, como para emitir un sonido, como para estar prácticamente a mi lado sin que pudiera verlo. Y mientras intentaba decidir si debía correr o seguir avanzando, ese mismo sonido volvió a repetirse, pero esta vez no venía de un solo punto, venía de dos direcciones distintas al mismo tiempo. No supe en qué momento dejé de sentirme dentro de un lugar real y empecé a percibir todo como si algo estuviera alterado, como si el espacio dentro del panteón no se comportara igual que afuera, porque en cuanto escuché ese sonido viniendo de dos direcciones al mismo tiempo, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso hacia atrás intentando recuperar distancia, pero inmediatamente escuché otro arrastre detrás de mí, cerrando cualquier intento de moverme sin ser rodeado.
Y ahí fue cuando lo entendí. Ya no era una sola cosa siguiéndome. Ya no era una presencia desplazándose a mi ritmo. Ahora había más. O al menos eso parecía, porque el patrón que había estado siguiendo desde que entré empezó a romperse. Ya no había sincronía con mis movimientos. Ahora esos sonidos aparecían incluso cuando yo estaba completamente quieto, como si algo hubiera dejado de reaccionar a mí y hubiera empezado a moverse por su cuenta. Y esa sensación de control que había intentado mantener desapareció por completo, reemplazada por una urgencia real de salir de ahí. Pero el problema era que ya no reconocía el camino. Las tumbas se veían iguales en todas direcciones. Los árboles formaban sombras que distorsionaban todo, y la única referencia que tenía era ese sonido, que ahora estaba en todas partes, apareciendo por segundos, desapareciendo, cambiando de lugar sin lógica, y cada vez que intentaba enfocarme en uno, otro surgía en un punto distinto, como si me estuvieran obligando a perder la orientación, como si quisieran que dejara de saber exactamente dónde estaba. Intenté avanzar hacia lo que creía era la salida, moviéndome rápido pero sin correr, tratando de no hacer ruido, aunque cada paso sobre la tierra húmeda producía un sonido que me parecía demasiado fuerte en ese silencio. Y fue entonces cuando escuché algo que hizo que todo empeorara. No era un arrastre ni una respiración. Era un golpe, seco, fuerte, contra una de las lápidas a unos metros, tan claro que hizo eco entre las tumbas, y cuando dirigí la linterna hacia ese punto, vi algo moverse, no completamente, no de forma clara, pero lo suficiente para distinguir una forma baja, pegada al suelo, que se desplazó hacia un lado, sin hacer el mismo sonido que había estado escuchando, como si pudiera moverse sin generar ruido cuando quisiera. Y eso rompió cualquier intento de lógica que todavía me quedaba, porque significaba que no dependía del sonido para moverse, que podía acercarse sin avisar, que ese arrastre no era su única forma de desplazarse. Y en ese momento sentí algo en mi pierna otra vez. Pero esta vez no fue un roce leve, fue más firme, como si algo hubiera pasado muy cerca, lo suficiente para sentir una presión clara, y reaccioné de inmediato, girando con la linterna apuntando hacia abajo, pero no había nada visible, solo la tierra removida, y una marca nueva, como si algo hubiera sido arrastrado justo ahí hace apenas un segundo. Y fue en ese instante cuando escuché una voz más clara, no un murmullo, no un susurro incomprensible, una palabra, apenas audible, pero suficiente para entender que no estaba imaginando nada. Me detuve por completo, conteniendo la respiración, intentando escuchar mejor, y el silencio volvió por unos segundos. Ese silencio pesado que ya empezaba a reconocer como una señal de que algo estaba a punto de pasar, y entonces lo escuché otra vez. Esa misma voz, pero ahora más cerca, tan cerca que no venía de un punto específico, parecía estar justo a mi alrededor. Y aunque no pude entender completamente lo que decía, sí logré percibir el tono. No era agresivo, no era un grito, era algo más bajo, más contenido, casi como si intentara comunicarse sin ser detectado completamente. Y en ese momento, sin que yo hiciera ningún movimiento, el sonido volvió, pero ya no era el arrastre lento que había escuchado desde el inicio. Ahora era más rápido, más corto, como pequeños desplazamientos alrededor mío, como si varias cosas se estuvieran moviendo en círculos, cada vez más cerca, reduciendo el espacio entre ellas y yo. Y fue ahí cuando sentí claramente algo en mi espalda, un contacto breve pero completamente real, como si alguien hubiera pasado la mano por encima de mi ropa, y esa sensación fue suficiente para que el miedo dejara de ser controlable, porque ya no estaba viendo ni escuchando solamente. Ahora algo me estaba tocando, algo que no podía ver, algo que no hacía ruido cuando quería, y en ese instante supe que si no salía de ahí en ese momento, ya no iba a poder hacerlo. No corrí de inmediato, aunque el impulso era casi incontrolable, porque en ese momento entendí algo que me paralizó más que el propio miedo. Ya no se trataba de encontrar la salida, se trataba de si eso iba a dejarme salir, y esa idea me golpeó con una claridad que no había tenido antes. Porque todo lo que había pasado hasta ese punto, los sonidos, las marcas, la respiración, el contacto,
No parecían intentos de asustarme para que me fuera. Parecían lo contrario, como si me estuvieran guiando, empujando más adentro sin que me diera cuenta. Y cuando levanté la linterna tratando de ubicar mejor el camino, noté algo que me hizo sentir aún peor. No reconocía nada. Las tumbas que tenía frente a mí no eran las mismas por las que había pasado antes. Los árboles estaban más juntos, el suelo más irregular, como si en algún punto hubiera cruzado una zona sin darme cuenta. Y esa desorientación no se sentía natural. Era demasiado precisa, como si el lugar hubiera cambiado solo para mí, como si ya no estuviera caminando por el mismo espacio por el que entré. Y fue en ese momento cuando el sonido volvió, pero completamente diferente. Ya no era un arrastre constante. Ahora eran varios, pequeños, rápidos, como si más de una cosa se estuviera moviendo alrededor mío sin seguir ningún patrón fijo. Y eso fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara finalmente. Empecé a caminar más rápido, intentando encontrar cualquier salida, cualquier referencia que me sacara de ese punto. Pero cada paso parecía meterme más en ese laberinto de sombras y tumbas torcidas. El aire se volvió más denso conforme avanzaba, más difícil de respirar, como si cada inhalación trajera ese mismo olor a humedad vieja, a tierra removida, a algo que no debería estar expuesto. Y mi respiración empezó a sonar demasiado fuerte en mis propios oídos, mezclándose con esos otros sonidos que ya no podía ubicar con claridad, porque ahora no venían solo del suelo. Algunos parecían venir de más arriba, entre las ramas de los árboles, otros justo a nivel de mis piernas, como si esas cosas se movieran en distintos planos al mismo tiempo. Y en un momento específico, cuando intenté detenerme para orientarme, todos los sonidos se detuvieron también, completamente, de golpe, dejando un silencio tan profundo que por un segundo pensé que todo había terminado. Pero ese alivio duró exactamente lo que tardé en escuchar un golpe seco justo frente a mí, seguido de un movimiento rápido que cruzó el haz de la linterna, no lo suficiente para ver una forma clara, pero sí lo suficiente para confirmar que algo había pasado por ahí, a una velocidad que no coincidía con ningún movimiento humano, y en ese instante retrocedí por reflejo, pero mi espalda chocó contra algo, no una tumba, no un árbol, algo que no estaba ahí segundos antes, algo que sentí firme, frío, y que no se movió cuando intenté apartarme. Y ese fue el momento en el que entendí que ya no estaba solo en ese espacio. Estaba dentro de algo que se estaba cerrando alrededor mío. Mi reacción fue inmediata. Giré con la linterna hacia atrás, esperando ver qué era lo que había tocado. Pero no había nada visible, solo oscuridad. Una sombra más densa que el resto, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Y en ese momento escuché esa voz otra vez, mucho más clara. Ya no como un murmullo incomprensible, sino como algo que estaba intentando decir algo. Una palabra que no alcancé a entender completamente, pero que sonó demasiado cerca, demasiado directa, como si no viniera de un punto específico, sino de todo el espacio al mismo tiempo. Y esa sensación fue lo que finalmente rompió cualquier intento de mantener la calma, porque no había forma de ubicarlo, no había forma de enfrentarlo, no había forma de huir sin saber hacia dónde. Y mientras intentaba moverme otra vez, sentí algo en mi brazo, un agarre rápido, firme, que duró apenas un segundo, pero fue completamente real, lo suficiente para hacerme perder el equilibrio y caer de rodillas sobre la tierra húmeda. Y el sonido que se produjo al impactar resonó en todo el lugar, amplificado de una forma que no era normal, como si el espacio entero estuviera respondiendo a ese movimiento. Y en ese instante todos los sonidos regresaron al mismo tiempo, más intensos, más cercanos, rodeándome completamente. Y ahí fue cuando entendí lo peor de todo. Ya no me estaban siguiendo, ya me habían encontrado. Antes de continuar, necesito que pongas mucha atención a lo que sigue, porque a partir de este punto, todo cambia. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, no debí entrar. Quiero saber cuántos siguen aquí y cuántos ya sienten que algo no está bien. Y si decides quedarte, no pauses el video, porque lo que pasó después fue lo peor de todo.
No me levanté de inmediato después de caer, porque el impacto no fue lo que me dejó inmóvil. Fue lo que vino después, ese instante en el que todos los sonidos dejaron de moverse alrededor y se concentraron en un solo punto, justo a mi alrededor, como si algo hubiera decidido que ya no necesitaba seguirme, que ya no necesitaba rodearme, porque ya estaba exactamente donde quería que estuviera. Y en ese momento el silencio volvió, pero no como antes. No era un silencio vacío, era uno cargado, denso, como si el aire mismo estuviera presionado contra mi cuerpo, impidiéndome moverme con normalidad. Y mientras intentaba recuperar la respiración, sentí claramente como algo se desplazaba muy cerca del suelo, justo frente a mí, sin hacer el mismo sonido de arrastre que había estado escuchando, sino un movimiento más limpio, más controlado, como si ahora ya no necesitara ocultarse, como si supiera que yo ya no tenía control de la situación. Y fue en ese punto donde cometí otro error. Levanté la mirada lentamente, iluminando el espacio frente a mí, con la linterna temblando apenas lo suficiente para revelar por un segundo algo que no debía ver. Una forma incompleta, baja, con extremidades demasiado largas pegada al suelo, que se retiró apenas unos centímetros cuando la luz la alcanzó, no huyendo, solo desplazándose lo suficiente para mantenerse fuera de una visión clara. Y ese comportamiento fue lo que más me perturbó, porque no reaccionaba como algo asustado. Reaccionaba como algo que entendía perfectamente cómo evitar ser visto. Intenté levantarme apoyando las manos sobre la tierra húmeda, pero en cuanto hice presión, sentí algo debajo. No era suelo firme, era más blando, irregular, como si la tierra estuviera removida en ese punto específico. Y al mover ligeramente la mano, algo se desplazó junto con ella, un pequeño fragmento que no quise mirar directamente, pero que no tenía la textura de una piedra ni de una raíz, y esa sensación hizo que retirara la mano de inmediato, incorporándome de golpe aunque el cuerpo no respondía completamente bien. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo peor. El espacio ya no se veía igual, no solo por la oscuridad, sino porque las tumbas que tenía alrededor parecían más cercanas, más juntas, como si el lugar se hubiera reducido, como si las distancias no fueran las mismas. Y al intentar ubicar una dirección clara, noté que ya no podía identificar por dónde había entrado. Todo parecía repetirse. Los mismos ángulos, las mismas sombras, los mismos caminos estrechos entre lápidas torcidas. Y en ese momento, escuché algo que me hizo quedarme completamente quieto otra vez. Pasos, pero no los míos. No los arrastres que había estado escuchando. Eran pasos más definidos, más pesados, viniendo de un punto específico detrás de mí, como si algo más hubiera entrado a ese espacio. Algo que no se movía como las otras presencias, algo que tenía un ritmo más humano, pero que no se sentía humano. Giré lentamente, sabiendo que hacerlo rápido solo empeoraría la situación, y cuando apunté la linterna hacia ese punto, no vi nada claro al principio, solo sombras superpuestas, formas que se deformaban con el movimiento de la luz, pero entonces lo distinguí, no completamente, no de forma directa, pero lo suficiente para saber que no era una ilusión, una figura más alta que las anteriores, de pie, inmóvil, observándome desde la distancia. Y lo más inquietante fue que no emitía ningún sonido. No arrastraba, no respiraba de forma audible, simplemente estaba ahí. Y en ese instante los otros sonidos volvieron a activarse alrededor, los arrastres, los pequeños golpes, los movimientos irregulares, pero ahora con una diferencia clara. Todos parecían responder a esa figura, como si no actuaran por su cuenta, como si estuvieran coordinados. Y esa sensación fue lo que me hizo entender que no estaba frente a algo aislado. No era una sola presencia, era algo más grande, algo que funcionaba en conjunto. Y en ese momento esa figura dio un paso hacia adelante, uno solo, firme, suficiente para romper cualquier duda que quedara en mi mente. No estaba imaginando nada, y ya no había forma de salir de ahí sin pasar por donde eso estaba. No avancé hacia esa figura, pero tampoco retrocedí, porque en ese punto cualquier dirección se sentía igual de peligrosa, y lo único que podía hacer era quedarme ahí, midiendo cada movimiento.
tratando de entender qué estaba pasando antes de cometer otro error. Y fue en ese instante cuando noté algo que no había percibido antes. Mi propia respiración ya no sonaba igual. No era solo el eco del lugar. Había una ligera diferencia, un desfase mínimo entre el momento en que inhalaba y el sonido que escuchaba, como si hubiera otra respiración superpuesta a la mía, una que no coincidía exactamente con mi ritmo. Y al principio pensé que era el entorno, el espacio cerrado, la forma en la que el sonido rebotaba entre las tumbas y los árboles, pero esa explicación se rompió en cuanto dejé de respirar por un segundo. Y ese otro sonido continuó, lento, constante, justo a mi lado, y esa fue la primera vez que sentí un miedo completamente distinto, no por lo que estaba viendo, sino por lo que podía estar demasiado cerca sin necesidad de moverse. Intenté girar apenas la cabeza, sin hacer un movimiento completo, solo lo suficiente para confirmar si había algo junto a mí, pero no vi nada claro, solo oscuridad más densa en ciertos puntos, como si hubiera zonas donde la luz simplemente no llegaba. Y en ese momento sentí algo en el hombro, no un golpe, no un empujón, una presión leve, sostenida, como si alguien hubiera apoyado la mano ahí durante un segundo. Y reaccioné de inmediato, moviéndome hacia un lado, pero en cuanto lo hice, ese mismo contacto se trasladó, no desapareció, se movió conmigo, manteniendo la misma cercanía, como si no dependiera de una posición fija en el espacio, como si estuviera vinculado directamente a mí. Y eso fue lo que rompió completamente cualquier intento de pensar con claridad, porque ya no se trataba de evitar algo en el entorno. Ahora parecía que algo se había adherido, algo que ya no necesitaba seguirme desde afuera, algo que ya estaba demasiado cerca como para separarse con un simple movimiento. La figura frente a mí dio otro paso, lento, controlado, sin prisa, como si no necesitara acercarse más rápido, como si supiera que no tenía a dónde ir, y al mismo tiempo los sonidos alrededor empezaron a cambiar otra vez. Ya no eran caóticos, ahora tenían un patrón más claro, más organizado, como si estuvieran marcando un ritmo, uno que coincidía demasiado con el latido de mi propio corazón. Y fue en ese momento cuando entendí algo que me hizo sentir peor que todo lo anterior. No solo estaba rodeado, estaba sincronizado con ese lugar, como si mi presencia ya no fuera ajena, como si ya formara parte de ese sistema de movimientos, de sonidos, de patrones que se repetían. Y en ese instante la figura levantó ligeramente la cabeza, lo suficiente para que la luz alcanzara a reflejar algo en su rostro. No completamente visible, pero sí lo suficiente para distinguir una forma que no encajaba con una cara humana. Y en ese punto dejé de intentar entender, porque ya no era algo que pudiera explicarse. Y lo único que supe con certeza fue que si no salía de ahí en ese momento, no iba a salir igual. No recuerdo haber decidido correr, simplemente pasó. Mi cuerpo reaccionó antes que cualquier pensamiento. Giré sin mirar atrás y empecé a avanzar entre las tumbas sin importar el camino, tropezando con la tierra suelta, chocando contra lápidas inclinadas, sintiendo cómo las ramas bajas me rozaban la cara y los brazos mientras intentaba abrirme paso sin detenerme, porque en ese punto ya no importaba si iba en la dirección correcta. Lo único importante era alejarme de esa figura, de esos sonidos, de esa sensación constante de estar siendo observado desde todos lados al mismo tiempo. Y mientras avanzaba, el patrón cambió otra vez. Ya no era algo que se mantenía a cierta distancia. Ahora parecía acercarse por momentos, como si algo estuviera reduciendo el espacio entre nosotros cada vez que dudaba, cada vez que mi paso se volvía más lento. Y fue ahí cuando entendí que no podía detenerme, que cualquier pausa era una oportunidad para eso. Y aún así, en medio de esa desesperación, escuché algo que me hizo frenar en seco por un segundo. Una voz, clara, directa, que dijo mi nombre, no como un eco ni como un murmullo lejano, sino con una precisión que no dejaba espacio para la duda. Alguien, o algo, sabía exactamente quién era, y ese momento fue peor que todo lo anterior, porque ya no era una presencia desconocida, era algo que me reconocía. Intenté ignorarlo y seguir avanzando, pero el entorno volvió a cambiar, de forma más evidente ahora.
como si cada vez que intentaba escapar, el lugar se reorganizara para mantenerme dentro, porque aunque avanzaba, las tumbas parecían repetirse, los mismos ángulos, las mismas formas, los mismos caminos estrechos que no llevaban a ningún lado claro, y la sensación de encierro aumentó al punto de hacerme dudar si realmente me estaba moviendo o si estaba girando en círculos sin darme cuenta. Y en ese momento los sonidos dejaron de rodearme, desaparecieron por completo, dejando un silencio absoluto que no se sentía como alivio, sino como algo peor, como si todo se hubiera detenido para que algo más ocurriera. Y entonces lo escuché otra vez, pero ya no como un arrastre, no como pasos, como si alguien caminara justo detrás de mí con un ritmo perfectamente sincronizado con el mío. Cada vez que yo daba un paso, ese sonido aparecía un segundo después, demasiado exacto para ser coincidencia, demasiado cercano para ignorarlo. Y aunque intenté no voltear, porque ya había aprendido que hacerlo no ayudaba en nada, no pude evitarlo. Giré la cabeza apenas lo suficiente y no vi nada. Pero el sonido no desapareció, siguió ahí, repitiéndose con cada paso que daba, como si no dependiera de una presencia visible, como si ya estuviera ligado directamente a mí. Fue entonces cuando vi algo que no esperaba. Una abertura entre los árboles, una zona donde la luz de la ciudad se filtraba ligeramente. No era completamente clara, pero sí suficiente para indicar que estaba cerca de salir. Y en ese momento toda la desesperación se convirtió en impulso. Avancé hacia ese punto con lo poco de energía que me quedaba, ignorando los sonidos, ignorando la sensación en la espalda, ignorando incluso esa voz que volvió a decir mi nombre, ahora más cerca, más insistente, como si intentara detenerme antes de que llegara a esa salida. Y cuando finalmente crucé ese límite, cuando dejé atrás la zona más densa del panteón y sentí el aire cambiar, más ligero, menos pesado, el silencio volvió, pero esta vez diferente, más normal, más parecido al exterior, y por un segundo pensé que todo había terminado, que había logrado salir, que todo lo que había pasado se había quedado ahí dentro. Pero ese pensamiento se rompió casi de inmediato, porque cuando di el siguiente paso fuera de esa zona, escuché claramente ese mismo sonido, ese arrastre lento, justo detrás de mí. Otra vez. No corrí cuando crucé esa zona donde la luz regresaba, porque en ese momento el miedo ya no funcionaba como antes. Ya no era una reacción de huida. Era una sensación constante, pegada al cuerpo, como si algo se hubiera quedado conmigo, y lo confirmé en cuanto escuché ese sonido otra vez. Ese arrastre lento, seco, exactamente igual al que había escuchado dentro del panteón, pero ahora afuera, en un lugar donde ya no debería estar, y eso fue lo que más me afectó. No era solo que algo me hubiera seguido, era que ese algo no dependía de ese lugar, no estaba limitado a ese espacio, y mientras caminaba alejándome poco a poco de esa zona, intentando mantener la calma, tratando de convencerme de que ya estaba fuera, de que todo había terminado, el sonido se mantenía a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos, como si no tuviera prisa, como si no necesitara alcanzarme, como si supiera que no importaba cuánto avanzara, no iba a dejar de estar ahí, y en ese momento hice lo que había evitado desde que salí. Volteé completamente hacia atrás, esperando ver algo claro, algo que pudiera identificar, pero no había nada, solo la oscuridad entre los árboles del panteón, completamente inmóvil, completamente normal, como si nada hubiera pasado ahí dentro. Y eso fue lo peor, porque el sonido no coincidía con lo que estaba viendo. Intenté alejarme más rápido, saliendo finalmente hacia la zona donde ya se escuchaban los autos, donde la ciudad empezaba a sentirse otra vez, donde había luz suficiente como para ver con claridad, y en cuanto llegué cerca de la reja por la que había entrado, el sonido desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado ahí, como si todo hubiera terminado en ese punto exacto, y por un segundo sentí un alivio real, ese tipo de alivio que te hace respirar más profundo sin darte cuenta, como si el cuerpo finalmente se soltara después de estar en tensión tanto tiempo. Y salí del panteón sin detenerme, cruzando hacia la calle con esa sensación de haber dejado algo atrás, de haber salido a tiempo, de que todo había sido una experiencia límite pero que ya había terminado. Y durante varios minutos caminé sin mirar atrás,
sin pensar demasiado, tratando de recuperar la normalidad poco a poco, escuchando el ruido de la ciudad, viendo gente a lo lejos, autos pasando, todo lo que debería hacerte sentir seguro, y aún así, había algo que no encajaba, algo que no terminaba de sentirse correcto, como si una parte de esa sensación se hubiera quedado conmigo, como si el cuerpo todavía no estuviera convencido de que todo había terminado. Esa noche no pude dormir, no por nervios ni por adrenalina, sino porque había algo constante, algo muy leve pero imposible de ignorar. Y fue hasta que apagué todas las luces, cuando todo quedó en silencio absoluto dentro de mi casa, que lo escuché otra vez. Ese mismo sonido, ese arrastre lento, pero esta vez no venía de afuera, no venía de la calle, no venía del panteón, venía de dentro, de algún punto de la casa que no podía ubicar con claridad, y al principio intenté convencerme de que era otra cosa, que era mi imaginación, que era el eco de lo que había vivido, pero no, porque el sonido se movía, igual que antes. Se detenía cuando yo dejaba de respirar fuerte, avanzaba cuando yo me movía, mantenía ese mismo patrón que había empezado dentro del panteón. Y en ese momento entendí algo que no he podido dejar de pensar desde entonces. Nunca salí realmente de ahí, porque desde esa noche, cada vez que todo queda en silencio, ese sonido vuelve a empezar y cada vez suena más cerca.